Entonces, yo creo que es un reto la oportunidad que viene para las nuevas empresas mexicanas que están entrando a este negocio es entrar desde ahí, es entrar certificados, es entrar, ya no es únicamente el enfoque de que voy a ir a construir como siempre lo hacía, ya no. Hay que tener una visión diferente, hay que hacer la tarea con el equipo para que esa visión tenga un impacto en lo que haces y que te dé vigencia del tiempo, ¿no? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, amigos del Gran Bajío. Nos encontramos este día en Constructora Chufani, uno de los miembros de nuestra comunidad empresarial, con su director general y CEO, Sergio Chufani. Sergio, un gusto estar contigo y gracias por recibirnos aquí en tu empresa. Es un gusto tenerte aquí, Marcelo, y al Gran Bajío. Muchas gracias, Sergio. Déjenme platicarles, Sergio es, como lo decía yo, pues director general, CEO de Constructora Chufani, una de las empresas más importantes en la construcción industrial en este país. Y bueno, vamos a platicar justamente de cómo un empresario mexicano exitoso ha podido competir y ser líder en un mercado tan exigente en temas de calidad, en temas de cumplimiento. Sergio es egresado de la carrera de Ingeniería Civil por el Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diversos diplomados y tiene una maestría en evaluación industrial, comercial y de servicios. Es fundador de Constructora Chufani. Desde 1991 empezó Constructora Chufani. Ha desarrollado diversos proyectos para clientes nacionales y extranjeros. La empresa ha recibido certificaciones internacionales del mismo sector. Ha sido reconocida como líder de empresa en diseño y construcción de edificios sustentables. Ha ganado muchos premios en estos temas de construcción y diseño, y a la fecha pues nada más ha construido más de 6 millones de metros cuadrados en México y en otros países como Estados Unidos, Panamá, Guatemala. Vamos a platicar un poco de la internacionalización de una empresa mexicana en un área de construcción. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, consejero de empresas de prestigio nacional, sobre todo vinculadas con el sector de la construcción. Obviamente es maestro y catedrático en el Tecnológico de Monterrey, y bueno, pues, tiene una serie de distinciones que es amplísimo su currículum. Lo vamos a poner ahí en la página también para quien quiera conocer más de Sergio Chufani. Actualmente, pues como decía, y es un tema importante, pues es líder en el tema de la construcción, Lean Construction, que también vamos a platicar un poco de eso, que son las tendencias mundiales de la construcción. Sergio, pues un gusto. Platícanos un poquito, digo, ya platicamos de Constructora Chufani, pero pues cómo fueron los orígenes, y sobre todo, pues cuáles son tus logros, ¿cómo ha sido, digo, brevemente, una descripción de lo que ha sido la historia de Constructora Chufani? Sí, cómo no. Es una historia que a mí me llena de mucho orgullo porque es una empresa que formé de cero. Empezamos nosotros desde prácticamente egresados, recién egresados, a ofrecer servicios de construcción. Mi ADN viene en la construcción por mi abuelo y mi padre, y sobre todo la construcción industrial, porque pues, con mi padre visité muchas obras de niño en aquellos tiempos, en los periodos de vacaciones lo acompañaba y ellos hacían obras industriales importantes. Entonces ahí se me quedó la fijación, y cuando yo empiezo voy precisamente a la industria a pedir las oportunidades, y así empezamos. Nos fuimos engarzando de cero. Fue una historia muy, muy bonita que a mí me gusta recordar, donde fuimos logrando clientes. En su principio teníamos un solo cliente y posteriormente fuimos haciendo una cartera de clientes importantes, fuimos creciendo. Y yo creo que también tuvo que ver mucho el entorno donde estábamos, que era Querétaro. Querétaro en ese momento estaba explotando industrialmente con la llegada del Parque Industrial Querétaro, y ahí es donde se detona el que nosotros podamos seguir aprendiendo de grandes empresas constructoras nacionales que en aquel momento me subcontrataban,
Y posteriormente, pues ya nosotros empezamos a tomar las responsabilidades de contratos, primero chicos, luego medianos y posteriormente más grandes. Entonces ha sido una historia muy bonita. Yo creo que el punto importante aquí que puedo resaltar en esta historia de 33 años es que fui analizando siempre qué necesitábamos hacer. Y eso valió. La certificación se hizo, su primer paso importante. Después empezar en un equipo técnico capaz, ya no digo bilingüe, sino bicultural, con las capacidades de poder entender los códigos con los que se diseñaban. Era mucho el código americano lo que lo decía aquí. Y esa parte la empezamos y la aprendimos y lo empezamos a dominar y a hacerla muy bien. Y esa parte nos fue dando resultados. Al final del día este negocio es de confianza y es de resultados. Si tú cumples, si tú haces las cosas bien, vas a tener la oportunidad de seguir vigente en el mercado. Justo eso, ¿cómo, sobre todo en este tema del desarrollo industrial, obviamente me tocó ver el crecimiento de tu empresa y cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo le hace una constructora mexicana para adaptarse a estos requerimientos internacionales? Porque no es lo mismo competir en una obra, a lo mejor entre mexicanos, que ya empezar a competir con requerimientos internacionales. Sé, y ya lo comentaste ahorita, pero sí quisiera que lo ampliaras un poquito más. Sé que para ti el factor humano, el equipo de trabajo es fundamental. La gente sabe, tenemos un diplomado ahí, de alta dirección, y mucha gente de Constructora Tufani participa cada semestre con nosotros. O sea, sí hay un interés. Platícanos un poco del equipo de Constructora Tufani que te ha ayudado a esto. Bueno, yo soy convencido que el equipo humano que te acompaña, ese es el activo más importante que tienes. Cuando tú haces una selección de la gente correcta, la gente que es apta para la tarea a la cual la estás contratando, ya diste el primer paso importante. Y el segundo es irlos equipando, ¿no? Para mí irlos equipando es preocuparte por su capacitación, preocuparte por que estén prácticamente aprendiendo lo que en el mercado, que es muy veloz en cuestiones tecnológicas, está arrojando, y poder adaptarlo a lo que nosotros hacemos de una manera eficiente. Entonces esa ha sido un gran punto importante. Este mercado yo lo he analizado mucho durante muchos años. Es un mercado bien interesante. No hay tantas empresas constructoras mexicanas. No. Las que hay son realmente buenas empresas, y te habla de sus años que tienen en el mercado, que son muchos años. Entonces eso te habla también de que hay mucha oportunidad, hay pocas empresas que toman estas responsabilidades. Por eso yo siempre digo que alcanza para todos. Todos aquellos que estamos en este mercado y que cumplimos y hacemos las cosas de una manera correcta, estamos vigentes. Y la historia, pues si ves las empresas que se dedican a esto, tienen muchos años también en el mercado. Pero eso también implica que tienes que estar jalando siempre hacia adelante con el equipo, toda la tecnología, todos los procesos constructivos que puedas incorporar. Y últimamente, en los últimos años, todo aquello que tenga que ver con la parte ambiental, ¿no? Que es muy importante. Ahí derivaría dos preguntas que, bueno, si quieres, una, primero, históricamente también mi familia fue de constructores. Históricamente había una idea de que para que una constructora creciera tenías que entrarle a la obra pública. O sea, como que pareciera que los grandes contratos y las grandes oportunidades para que sea una constructora tenía que venir de la obra pública. En tu caso no es así. Creo que has hecho una obra pública en toda tu vida. O sea, ¿qué mensaje le darías a los constructores jóvenes para decirles, a ver, no todo es obra pública? Ya dijiste algo. Pero sí creo que ese es como un tabú, ¿o no? Totalmente. O sea, mira, hay muchas historias alrededor de la obra pública no buenas para la industria de la construcción. Sobre todo aquella que nos lastimó mucho en la industria fue las constructoras de sexenio, ¿no? Okay. Que de repente apareció una empresa con un nuevo sexenio y se hacía enorme, grandísimo, porque le daban todos los contratos, todos los proyectos. Y eso lastimó mucho porque se repitió ese patrón muchas veces en muchos años. Yo creo hoy
sin meterme a un punto de criticar algo malo en la obra pública tiene su chiste. Tú tienes que saberla gestionar. Para mi punto de vista, la obra pública tiene más forma que fondo. Muchas veces es más importante todo el papeleo que tienes que hacer para cobrar algo que realmente lo importante que es ejecutar técnicamente el proyecto. Sí, o sea, hay más atención en otros factores que en lo que realmente es la verdadera esencia de lo que es un proyecto, que es pues, saberlo construir bien, con las especificaciones correctas. Entonces, se ha demeritado también en calidad mala en esa parte. Sin embargo, tengo que reconocer que hay muchas empresas que tienen toda su vida haciendo obra pública, reconocidas, y que lo han hecho muy bien y que han adaptado su forma de gestión a la obra pública, y eso es válido, correcto. Yo tengo mucha pena por una empresa nacional que fue nuestro orgullo, que hoy pues, está en terapia intensiva, una gran empresa constructora de obra pública de infraestructura, que pues, se fue demeritando y tuvo malas decisiones en los últimos años y hoy está en un punto de tristeza por ese orgullo que representaba para todos los que nos dedicamos a la construcción. Tú, por ejemplo, has podido crecer en la obra privada y ya estás inclusive en Estados Unidos. O sea, ya tienes contratos de empresas americanas que te conocieron en México, ya estás haciendo obra en Estados Unidos. Sí. ¿Qué tan difícil es? Digo, obviamente me queda claro que probablemente las especificaciones de la obra pueden ser las mismas, pero el marco regulatorio, los permisos, la manera de construir los contratos, los términos, los proveedores, ¿cómo le hace una empresa mexicana para adaptarse a eso? Mira, yo creo que los mexicanos no sufrimos ante esto porque fuimos muy formados por los americanos. Gran parte de la inversión extranjera directa aquí en México fueron de empresas estadounidenses hasta la fecha. Más del 45-50% de la inversión extranjera que llega son americanos. Y ellos los formaron, los fueron formando en ese código americano, en el proceso constructivo, inclusive en algunos procedimientos de construcción, sistemas constructivos como los tilt-ups. Yo lo que te puedo decir es que cuando llego a Estados Unidos es lo mismo. O sea, el proceso para construir un edificio industrial es el mismo, yo creo que en el mundo. El tema aquí diferente que nosotros encontramos es que el marco legal es muy rígido. Ahí sí tienes que tener todo el proyecto al 100% resuelto y con permisos. Aquí en México hacemos mucho el fast track. Arranca un proyecto, los clientes llegan con tiempo quemado, se pide un permiso para mover tierras en lo que haces la ingeniería, luego vas pidiendo un permiso para hacer cimentaciones, y allá no. Allá tu planeación tiene que ser muy, muy adecuada. Si vas a hacer un proyecto, pues tienes que pensar que toda la parte de la ingeniería y la permisología pues, te va a tomar más de un año. Entonces, desde ahí viene la planeación de un inversionista que va a hacer algo en Estados Unidos. Tiene que ir a obtener permiso tras permiso. Ahora, es muy regulado. Me gustó mucho Estados Unidos porque con el código postal te dan todo lo que tienes que considerar para tu diseño. El factor sísmico, las cargas de viento, o sea, no te dejan abierto nada y eso es muy bueno. Aquí en México todavía creo que es una área de oportunidad que tenemos. Aún no aplicamos esa parte porque vemos un mapa y sí cae o no cae dentro de este factor y aplicas algunos factores. Últimamente se ha cerrado más esa piensa en hacer un estudio de suelo donde te permita aplicar el factor sísmico, por ejemplo, ¿no? Pero allá no, allá te da todo, o sea, ya está muy estandarizado todo y eso es algo muy bueno. Inclusive yo te podría decir que esta parte del edificio industrial pues, se ha hecho ya un commodity de todos los elementos que lo componen, ¿no? Hay que tener buenos ingenieros con experiencia para construir, pero hay que tener un equipo administrativo y de compras muy eficiente para hacer la cadena de supply chain de todos los elementos que lleva y darle seguimiento. ¿Tu equipo de allá es mexicano o son americanos? Fíjate que fui con el equipo principal, son mexicanos que fuimos allá. Es una empresa americana la que abrimos allá en Estados Unidos y interactuamos con empresas constructoras americanas. Eso fue una muy buena experiencia porque al principio nos veían raro y al final acabaron siendo hasta promotores de nosotros ellos mismos. Muchos de los subcontratistas que usamos o que nos ayudaron allá en el proyecto en Texas, pues nos avisaban, oye, va a haber un proyecto acá, ya lo recomendamos y nos llevaban, ¿no?
Es un mercado diferente al de México. Los márgenes son mucho más cortos. Con contrato general, tu porcentaje es mínimo, la responsabilidad es enorme. Entonces te queda esa reflexión, aunque todo está plano. O sea, me refiero a todo el mundo responde. O sea, allá no necesitas usar fianzas, no necesitas. O sea, mandas una carta donde le das una alerta y rápidamente esto se pone. Oye, ¿y la mano de obra? Fíjate, qué buena pregunta. Los chavos, la gente Todas las empresas americanas que tuvimos los tratos con americanos que eran los dueños, pero todas las cuadrillas de mano de obra son mexicanos. El 100% ahí. Y no sabes, o sea, qué buenas cuadrillas. Esa fue una reflexión. Y les haga gusto trabajar por una empresa mexicana. Por supuesto, ya cuando topamos ahí, pues esa simpatía, ¿no? de ser paisanos fue importante también. Oye, Sergio, a ver, te ha tocado competir en Estados Unidos por obras, en México, obviamente. En este mundo globalizado, lo que está, yo recuerdo, y hay registros claros, por ejemplo, cuando vino esta ola de inversiones japonesas, pues vinieron 2, 3 empresas japonesas grandes de construcción que obviamente venían a trabajar con estas grandes empresas automotrices. Hay constructoras españolas en México muy metidas sobre todo en temas de energía y en otras áreas. Ahora viene una oleada, o estamos viviendo una oleada de inversión china. ¿Tú ves competencia ahora de constructoras chinas? Digo, no tendría por qué no ser si están metidos en todo, ¿no? ¿Tú cómo ves hoy la competencia en tu sector, justamente cuando empezamos a hablar de nearshoring y de todas estas oportunidades, con nuevos jugadores? Si bien, como dices, pues los americanos, los europeos estaban acostumbrados a trabajar con lo que había en México, pareciera que hoy, pues los chinos vengo a México, pero vengo con todo mi equipo, ¿eh? Sí, mira, pues te comentaba hace un momento, el mercado del edificio industrial extranjero en México, creo que somos muy pocas constructoras mexicanas que lo hacemos bien. Y eso ha abierto también, pues, cuando, por ejemplo, llega una empresa japonesa, que nos pasó con las armadoras, traen a sus constructores. Y cuando llegan las constructoras japonesas aquí, pues ven eso, ¿no? O sea, ven el mercado que es atractivo, que hay espacio para poder tomarlo. Sin embargo, creo yo que es bien importante llegar con mérito a algún proyecto. Y el que les hayan dado la preferencia, por ejemplo, los japoneses a sus connacionales para hacer trabajos, los hicieron y usaron mucho subcontratos de empresas mexicanas, de constructoras menores, y salieron adelante. Pero no tuvieron secuencia, no repitieron más proyectos. Y esa parte, pues, nos sigue dando la razón de que este negocio es de tiempo, es de veras de pasión, de tener, pues, una cartera muy afianzada de clientes satisfechos que te van abriendo la puerta a todos lados. Los chinos hoy es un problema, sin duda alguna. Un problema, te lo digo por qué. Porque llegan con precios a veces hasta depredadores, no en las mismas circunstancias. Muchas veces llega una empresa china con especificaciones chinas. A nosotros nos ha tocado que algunos empresas orientales nos han dado un catálogo, un proyecto para cotizar, y cuando les damos los precios, nos critican. Por ejemplo, es que el acero yo lo puedo traer aquí más barato del 30%. Que al final no es cierto. O sea, es un tema ahí de interpretación o de mercado, ¿no? Pero hoy lo que tenemos es que se depredan los precios, ¿no? Y eso nos ha pasado, nos da tristeza en algunos muy buenos proyectos que entramos. Yo cuando veo la competencia y veo mi competencia mexicana, me da gusto, porque sé que nuestros precios van a andar muy parecidos todos. Sin embargo, hay quien a veces depreda el precio y echa a perder un buen proyecto y le dan el proyecto. Lo van a hacer seguramente, pero yo te aseguro que lo que ha pasado en el tiempo, en algunas veces, no cumplen al 100% con sus obligaciones que tenemos en el país. Y eso nos da tristeza porque nosotros sí lo hacemos, porque nosotros vivimos aquí, estamos aquí, tenemos una responsabilidad fuerte aquí. Y ha pasado muchos casos de empresas que llegan, tiran el precio, hacen la obra y se van, y dejan muchos pasivos
de todo tipo, hasta de proveeduría, ¿no? Sí, los zapatos de los chinos porque son grandes, son, vienen con una forma de trabajo, intensa, tienen capacidad, sin duda alguna, tienen tecnología, y se van a integrar, ¿no? Ya vimos unos ejemplos, algún colega de una constructora me platicaba que compitió con ellos en un proyecto importante, quedaron en la final y le ganaron por mucha diferencia. Y a las pocas semanas le empezó a afectar gente, ¿no? Entonces, sí es un tema que nos preocupa, ¿no? Sí, claro. Decías tú al principio de tu intervención todo este tema de la sustentabilidad del ESG. Estamos aquí en tu sala de juntas y bueno, pues la imagen puede ver pues todos los países con los que has hecho obra y muchos reconocimientos. Sobre todo creo que yo lo decía al principio también, Constructora Chufani ha sido una empresa reconocida socialmente, o sea, socialmente responsable. Estás muy metido con el tema LEED, con el tema de la sustentabilidad. Creo que ese es un super asset, una super ventaja que tienes hoy, sobre todo en el mundo, en la competencia. ¿Cómo ves ese tema? O sea, ese tema, en todos los foros que vamos, cuando empezamos a hablar de sustentabilidad, de gobernanza, etcétera, etcétera, son temas que llegaron para quedarse. Si puedes ahondar más en eso, en cómo está en el sector construcción, porque de repente en México pareciera que pues hay que hacer la obra, ya lo decías, y luego nos preocupamos cuál es el impacto o cuál es el costo en el tiempo. ¿Cómo ves eso? Es algo nuevo, ¿no? Yo creo que es algo nuevo, pero que nos va a alcanzar en el tiempo. Yo no le doy un tramo más de 5 años en el que va a ser un requerimiento. O sea, un requerimiento de responsabilidad, el que lo que hagas, lo hagas haciendo un scorecard en el cual sepas qué impacto tienes en la huella de carbono, qué impacto tienes en la responsabilidad sustentable, usar materiales reciclados, etcétera. Y el mercado, yo creo que pronto esa certificación, para mí una certificación es, punto número 1, enriquecer a tu equipo, abrirle el panorama, que sepa, que conozca. 2, implementarlo y dominarlo es un reto también, porque es una filosofía, porque a partir de hoy tenemos que hacer todo de esta manera, cambiar tus procesos a que vayan alineados de esa parte. Nosotros podemos recibir un proyecto de un cliente donde nos da una especificación y tenemos la responsabilidad de convertir en un presupuesto esa especificación. Pero la responsabilidad que tenemos en esta empresa es, ya le estás diciendo cuánto cuesta lo que quiere, ahora dile lo que puede tener, qué ventajas puede tener, en qué tiempo puede recuperar esta inversión, porque muchas veces se cree que es una inversión muy, muy grande, y no es cierto. Hemos tenido casos donde inclusive ni siquiera costaba más, y eso nos ha dado la posibilidad de convencer a los clientes que no tienen o que llegan con un proyecto muy apresurado a México. Nosotros le damos la solución de que tenga dentro de su producción ese sello. Oye, aparte estoy en un recinto que tiene estas características de sustentabilidad. ¿Por qué lo digo que en 5 años? Porque inclusive los financiamientos para proyectos ya traen tasas con algunos puntos abajo si tienen esas características. El dinero en el mundo que desarrolla estos proyectos ya le pusieron una etiqueta a una bolsa muy grande. Entonces, yo creo que es un reto. La oportunidad que viene para las nuevas empresas mexicanas que están entrando a este negocio es entrar desde ahí, es entrar certificados, es entrar. Ya no es únicamente el enfoque de que voy a construir como siempre lo hacía, ya no. Hay que tener una visión diferente, hay que hacer la tarea con el equipo para que esa visión tenga un impacto en lo que haces y que te dé vigencia en el tiempo, ¿no? Y aparte, algo que yo he visto, le da al equipo que trabaja aquí un sentido de marketing. Claro. Saber que hacemos algo diferente para mí. Pues sí, yo creo que ahí está uno de los grandes activos y grandes ventajas y grandes diferencias de Constructora Chufani. ¿Cómo ves, ya para ir cerrando, Sergio, cómo ves la construcción industrial en los próximos años? Hay muchos retos en México, estamos por entrar a un nuevo gobierno, prácticamente días. Hay retos en infraestructura, energía, comunicaciones,
se habla de un proyecto muy grande de inversión en infraestructura en este país en los próximos 10 años. Pero ¿cómo ves tú este tema del nearshoring? ¿Crees que va a seguir? Digo, hay elecciones en Estados Unidos, todos los factores que ya están por descontados, pero en realidad, tú que estás en el día a día, Mira, en comunicación con las empresas, sobre todo con las empresas que ya están en sí. México. Yo como lo veo hoy, en un ambiente turbulento, así lo veo hoy, que estamos viviendo en México, yo hago un análisis que lo hacen los inversionistas. México geográficamente es una posición estratégica que es una gran ventaja. La composición económica y la sociodemográfica de México da un componente ideal para la relocalización de alguien que quiere fabricar un producto para venderlo en el mercado más importante del mundo. No hay duda. O sea, tu costo va a ser más eficiente, tu logística es la ideal. Sin embargo, creo que sí tenemos que dar algunos pasos importantes en los próximos 2 años, creo yo, para poder tener esa absorción de ese nearshoring, que hoy, seamos honestos, no está entrando como pensábamos o como los sentimos o como pudiera parecer la lógica que debe ser. Es México. Si no tenemos la parte de energía resuelta, si no tenemos la parte del marco legal claro, vamos a cometer un grave, a orientar esa inversión y va a ser muy triste para México porque para nosotros es económicamente el complemento de esas relaciones es básica en lo que nosotros como país hacemos. Hoy no ha habido una reinversión, ha habido mucho reinversión de clientes que ya están aquí, que eso es lo que tiene y mantiene la inversión extranjera directa en los parámetros normales, se puede decir, pero puede ser mayor. Por ahí en algún momento en una conferencia de Gran Banco y Candy comentó que estaba entrando con gotero de nearshoring a México. Y sí es cierto. Entonces eso nos debe preocupar porque tenemos que ser más para poder tener una absorción de capital extranjero en México y poder tomar ese modo. Pues sí, coincido, creo que hay retos importantes que se tienen que empezar a atender de inmediato y seguramente así deberá de ser, porque esto no puede esperar, sobre todo de cara también a un proceso electoral en Estados Unidos que no sabemos cuáles van a ser los resultados. Hoy Estados Unidos está más preocupado en lo que puede pasar en Estados Unidos en noviembre que lo que pueda pasar en otro lugar del mundo. Entonces, eso también hay que estar pendiente. Sergio, pues digo, creo que has platicado muchos de los temas importantes, sobre todo has dado muchos tips para jóvenes constructores, empresas que quieren involucrarse en esto. La gente, el medio ambiente, sustentabilidad, cumplir, gobernanza, prepararse, entender el mercado, ser bicultural. Creo que hay mucho material positivo. ¿Algo más que quieras comentar que se nos haya escapado de esta pequeña charla que hemos tenido contigo? No, mira, yo siempre me ha gustado motivar a los jóvenes. De hecho, es uno de los puntos que más me apasiona, ¿no? El poder tener alguien que me pregunte de los nuevos empresarios. Yo siempre les doy un mensaje, o sea, es difícil, o sea, sí, claro, es difícil. Hay que subir el grado de frustración en los primeros años para poder aguantar y poder seguir vivo en el mercado. Pero yo creo que hoy lo que les puedo yo decir es que volteen a toda esta parte nueva que hay, a la parte ambiental, la parte de la inteligencia artificial, cómo la puedes incorporar a tu proceso de una manera eficiente para que te dé un producto confiable. Este negocio se llama confianza. ¿Cómo ves a los egresados de las universidades mexicanas en Mira, las ingenierías? Hay mucho talento, tienen un manejo extraordinario de la tecnología. Y entonces también es un reto para nosotros que tenemos una empresa el poder retener ese talento. Entonces tienes que estarles, no va por un sueldo, no va porque les paguen mucho, va por donde puedan evolucionar y puedan aplicar sus conocimientos y eso les da el gancho para poderse quedar, ¿no? Entonces es un reto de poder estar ahora sí que al último grito de la tecnología
y que la puedan usar, ¿no? Y es un reto. Entonces yo les comento a todos aquellos que están iniciando que tengan la mira alta. O sea, hay que voltear arriba. Yo le digo a mucha gente que sí se puede, ¿no? Yo empecé a hacer, y sí se puede llegar a hacer algo grande con disciplina, con visión y con decisiones importantes cada momento de tiempo, rodeándose de un equipo bueno. Pues muchísimas gracias, Sergio. Siempre hemos dicho en el Gran Bajío, nos honra tener empresas honorables que ponen en alto el nombre de México a nivel internacional en el empresariado, en el empresariado del Gran Bajío, en el empresariado en este caso de Querétaro. Y bueno, sin duda Constructora Chufani es una de las grandes empresas mexicanas confiables. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo y por el espacio. Gracias a ti, Marcelo. Muchas gracias a todos. Seguimos en el Gran Bajío. Estamos a la orden. Buenos días, buenas tardes. Gracias.